Bueno, acá estamos. Estamos a lunes 18 de julio del año 2025. Estamos acá en el interior del país, en Uruguay, en San José. Y bueno, en este video quiero hablar sobre lo que está pasando en este momento, como en nuestra sociedad. Eh, Simplemente describir que, bueno, uno está luchando todos los días por trabajar, por pagar las cuentas, por comer, por tratar de resolver los problemas de la vida que uno tiene con, con esos temas, con la gente que a uno lo rodea, los problemas que puedan surgir con la gente que, seres queridos y gente conocida que uno que va surgiendo. Bueno, en realidad son breves reflexiones sobre humildes opiniones sobre lo que está pasando. Eh, que bueno, que uno busca la manera de salir adelante, uno busca trabajo, busca incrementar la cantidad de trabajo que uno tiene, que parece que no alcanza nunca, uno trabaja y no alcanza. No hay manera de que uno pueda ganar mejor, ganar más plata y vivir mejor. Es como que, claro, tenés una cantidad de impuestos galopante, una inflación que no sé el número exacto mensual de este mes y de los meses anteriores, pero bueno, cambió el gobierno este año en Uruguay y el gobierno nacional y los gobiernos departamentales también. Y tenemos unos problemas impresionantes de déficit, de que no hay plata para pagar sueldos de funcionarios públicos, de funcionarios municipales, de que cierran fábricas, cierran lugares de trabajo, empresas, o sea, no solo fábricas, sino también comercios, que algunas personas trabajando en el Estado han quedado sin laburo porque les han cortado los contratos, gente que trabajaba de repente en alguna intendencia la sacaron, y, y funcionarios de algunas intendencias que no cobran directamente el sueldo o lo cobran atrasado, como acá en San José. Eh, y bueno, la cosa está brava, la cosa está brava. El tema laburo, el tema impuestos, el tema del dinero del Estado, la situación económica, tributaria, laboral está jodida, está brava la cosa. Yo hoy fui a la esquina de mi casa a dejarle un currículum a un vecino mío que tiene una pequeña empresa, una distribuidora, y resulta que este hombre hacía años atrás tenía a un empleado que trabajaba todos los días con él, de lunes a viernes, en algunas ocasiones también los sábados, y además tenía a otra persona más que le trabajaba un día a la semana y hacía changas. Ahora resulta que hace años que esa persona no trabaja más ahí, no tiene más un empleado fijo, tiene a uno que le trabaja los martes, o sea, mañana el tipo va a laburar, es un muchacho joven, pero lo tiene solo los martes, solo ese día a la semana lo tiene trabajando. Y me consta porque todos los días voy a la esquina de acá de mi casa, acá en mi barrio, a tirar la basura y lo veo al muchacho que anda entrando y saliendo con las camionetas, con el camión repartiendo, cargando los pedidos, despachando todo. Y bueno, le fui a dejar un currículum y le dije que si en algún momento necesitaba a alguien, por lo menos para hacer alguna changa, porque estoy con poco laburo, le dije que me tomaran en cuenta, que le dejaba mi currículum con todos mis datos completos. Este, Me dijo que solo una vez a la semana tiene ese muchacho y no está precisando más gente para trabajar. Y le hablaba de esta situación, ¿no?, que está atravesando el país, compleja, que no es solo un problema nacional, sino internacional también, económico, político. Y me decía que, bueno, que un proveedor de él, que es el Maestro Cubano, la empresa el Maestro Cubano, que antes producía acá en Uruguay, ahora se fue y se fue a producir a Paraguay, y en la etiqueta de la caja del producto que le llegó decía hecho en Paraguay. Y claro, el gobierno nuevo entró prometiendo que se iban a descongelar los salarios que el gobierno anterior había
congelado durante los 5 años de gestión y las empresas dijeron, no, yo me voy. Costos altos que han habido toda la vida en el país y ahora este gobierno promete que se van a subir más todavía los costos a raíz de la suba de salarios que prometen a través de las negociaciones de los trabajadores, de los sindicatos con el Estado, con el gobierno. Las empresas dijeron, no, nos vamos, no invertimos más acá en Uruguay. Unos días antes de que el gobierno nuevo asumiera, 22 de febrero, cerró Yasaki en Las Piedras y en Colonia, las dos fábricas que habían de esa empresa en este país. Y después siguieron cerrando más cantidad de fábricas, problemas con el sindicato de los pescadores, la panadería famosa de Montevideo de la Vienesa, que eran 8 panaderías que funcionaban, y ahora creo que funcionan 2 o 3 nada más, y echaron la mayor cantidad de empleados. La empresa Claldi, bueno, etcétera, un montón de empresas de rubros de... Una fábrica de Conaprol, una planta que está en el norte, en Rivera, también cerró. O sea, es como que va mermando la actividad laboral y económica cada vez más. Y lo peor de todo esto es que suben más los impuestos, porque el Estado hace muchos años, no es un problema de ahora de este gobierno, viene de desde yo creo que de la vuelta de la democracia que empezó a haber problemas con la financiación del Estado, o sea que el Estado tiene déficit fiscal, quiere decir deuda interna y deuda externa también, que se profundizó mucho en la crisis del 2002, ese problema. Después se mejoró con el primer gobierno de Tabaré Vázquez del Frente Amplio y se profundizó con el gobierno de Mujica, del año 2010 al 2015. Tabaré Vázquez agarró el segundo gobierno que tuvo él, del año 2015 al 2020, hizo la plancha, la verdad. Yo voté a Mujica y a Tabaré en esas dos instancias, pero decepcionó bastante a la clase media, que es a la que pertenezco por ahora, ¿no? Hasta no caer en pobreza y terminar sin tener ni para comer, porque la verdad que es una situación bastante compleja. Y en el 2019 directamente voté anulado. No iba a votar a Martínez, que Martínez no sabía ni hablar. Es hasta peor que Orsi. En ese sentido estaba. El Frente Amplio en esa elección le dio toda la facilidad al Partido Nacional para que encabezara el gobierno, a la coalición multicolor. Los tipos dijeron, no podemos seguir nosotros porque el país está destruido, hasta ellos mismos se darían cuenta, no lo podían reconocer, pero se daban cuenta. Metieron a Martínez, que era un candidato mediocre, malo, sabían que iba a perder. Y bueno, dijeron, bueno, vamos a dejar que gobiernen los blancos, total, van a estar 5 años y vamos a volver otra vez nosotros, vamos a poner a un candidato mejor, pusieron a Orsi, dejaron que la coalición multicolor se gobernara y se mandara todas las cagadas que se mandó, que robaran todo lo que robaron, que cometieran todos los hechos de corrupción y todo el despilfarro que fuera que cometieran. Entre comillas, la calle Pou ajustó. O sea, un ajuste real del Estado no hubo. No hubo un ajuste real del Estado. Mentira. Todo mentira. Siguió el gobierno de la coalición republicana haciendo lo mismo que criticaron de los 15 años del Frente Amplio. Acomodaron gente, crearon el Ministerio de Medio Ambiente al pedo, porque la verdad que al uruguayo lo que más le importa es la economía y la seguridad, que no le roben en la calle, que no le peguen un tiro para robarle el celular. Básicamente, es lo que todos queremos. Si nos va bien económicamente y hay menos malandraje en la calle y hay más laburo, va a haber menos malandraje y va a haber más plata, va a haber más laburo. O sea, si hay más laburo, uno va a tener más dinero para poder comprar más. Y la gente va a pasar menos mal, va a pasar menos hambre y va a tener menos necesidad de caer en problemas de adicciones, en caer en manos de psiquiatras, de psicólogos, de estar internada en un lugar, en otro, por problemas de salud mental, de depresión, de angustia, de ansiedad, que todo se deriva de problemas económicos y laborales y, en definitiva, en eso y en problemas bueno, mismo de la persona, del entorno que la persona lo rodea, la familia, la ciudad donde vive, el barrio donde vive.
Estoy simplificando bastante lo que pasa, ¿no? Estoy tratando de en pocos minutos de decir lo que siento, lo que me pasa y cómo está la cosa hoy en día, el panorama actual en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Le dije una vez hace años a un amigo, tomando mate en la casa de él, se lo digo a mi padre, a mi hermano, siempre que tengo la oportunidad de hablar del tema, le digo, hay dos Uruguay, hay dos realidades en el país. Está por un lado la gente que vive bien, que parece que viviera en un país de Europa, de lo bien que vive. O sea, gente que prácticamente vive la vida como si viviera en Suiza, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca. Vive en un nivel de vida o como una ciudad de China, como el centro de una ciudad de China, con toda la tecnología, con toda la comodidad, toda la tranquilidad. Tiene un buen ingreso al mes seguro. Gente amiga, gente conocida que vive así. Y gente amiga y conocida que por el contrario vive como yo, o peor que yo incluso, con salarios de miseria, teniendo que hacer malabares para llegar a fin de mes, teniendo que hacer malabares para pagar el alquiler, los impuestos, los servicios, la comida, teniendo que trabajar en más de un trabajo para poder sostener ese estándar de vida mínimo, porque es mínimo. O sea, este país está lleno de impuestos. Gracias a esa cantidad de impuestos que hay, de empleados públicos al pedo que hay, que son parásitos, que también conozco gente así, un montón, es que tenemos, gracias a eso, es que tenemos el costo de vida alto que tenemos, altísimo, ridículamente alto para pagar todos los despilfarros que los gobiernos están haciendo, que el gobierno actual hace también, y que hicieron los gobiernos anteriores para mantener todo el aparato público que se mantiene, a toda la gente zángana y acomodada que, que hay en el Estado trabajando. La gente no es consciente de eso, ¿qué cree la gente? ¿Que es gratis pagar los sueldos y el agujero que genera la corrupción de la plata que se roba y toda la política subsidiaria que hay en el Estado? Que no es solo a la gente pobre que se subsidia, no. También se subsidia a empresas, se subsidia a gente de plata, o sea, se subsidia todo hoy en día en el Estado uruguayo, en este país. Todas las actividades. Este, y eso se paga con más impuestos y con costo de vida más elevado, porque uno va a comprar el arroz al supermercado o al almacén del barrio, o va a comprar medio kilo de carne o cuarto kilo de carne, y ahí pagas más IVA. No te escapás, no tenés manera, aparte el IVA está en todos lados. Y es un impuesto que está en todas partes. En los combustibles también uno se mueve, yo tengo una moto y uno se mueve del vehículo que tiene y paga más impuestos. Y más caro todo. Eh, pero bueno, es como que está la mitad del Uruguay que pasa mal y no se da cuenta de esas cosas y está estupidizada, está completamente desafectada de esa realidad porque como puede pagar por todo eso y además le sobra plata y puede ahorrar y puede darse un viaje afuera del país o puede darse un viaje no fuera del país, pero acá en el país, en las termas, en la playa, en verano, eh, digo, que está bien, está perfecto, pero digo, yo hablo con esa gente y no podés hablar de estos temas porque no les importa, te ignoran directamente, porque no les toca a ellos sufrir el, la dureza de lo que se vive día a día, ¿no? Lo difícil de vivir en el día a día en este país cuando sos una persona que no tiene trabajo o que yo tengo trabajo y digo, me gustaría tener más trabajo y ganar mejor, pero bueno, por ahora es lo que hay. Y, y está la otra mitad del país que, bueno, que ya dije que vive mal, que hace todo lo que tiene que hacer para llegar a fin de mes. Para no llegar en algunos casos a fin de mes, porque así todo no se llega, o sea, la plata no alcanza. Eh, y por todos lados la gente te dice, con la gente que uno trata que tiene problemas, te dice de todas las dificultades que tiene y que, bueno, este vecino me decía que vende la mitad de lo que vendía antes, o sea, trabaja la mitad de lo que trabajaba antes. Y me consta porque veo el poco movimiento que él tiene y que tiene un empleado una vez a la semana, un día solo a la semana. Antes tenía un empleado todos los días, ahora tiene un empleado un día solo a la semana. Y está a dos casas de mi casa.
esta persona viviendo. Vive a 20 metros de mi casa. O sea, nadie me la viene a contar de afuera. Lo veo todos los días. Y bueno, y la gente que lamentablemente vive bien, es difícil hacerle entender lo mal que están las cosas, porque yo en un momento de mi vida que no tenía estas dificultades que tengo ahora, quizás me pasaba, caía en lo mismo, o sea, estaba bien, estaba cómodo, no tenía dificultades, tenía un mejor volumen de trabajo, con un mejor ingreso, tenía cierta estabilidad económica que ahora no tengo, disfrutaba de ciertas cosas que ahora no disfruto, pero que no puedo disfrutar, pero claro, caía en esa lógica, ¿no? De no entender al que pasaba mal y al que de repente me venía y me decía que no tenía para pagar esto y aquello y no tenía ni para comer. Y yo no lo entendía, claro, porque yo tenía todo resuelto, todo lo básico resuelto y yo vivía en una burbuja de, de alienación, ¿no? De que, bueno, gastaba la plata que ganaba, ahorraba un poco, pero gastaba en pelotudeces, en cosas totalmente banales y superficiales, además de gastar en lo básico. Y ahora yo me encuentro en esa situación y yo digo, ¿cómo uno en la vida, cuando está cómodo, no se da cuenta que eso alguna vez se puede acabar? Y uno puede caer también en esa situación que cayó, que esa persona en ese momento estaba. Y puede caer en la mala. Y cómo hay gente que porque le va bien, se sobra con la otra persona que no le va bien. Y piensa que no le va a pasar nunca nada y que va a estar todo bien siempre. Caemos en eso, ¿no? Es como que nos va bien en un momento, tenemos laburo, nos rodea gente, pues claro, la gente a uno lo rodea cuando le va bien, cuando las cosas están bien, cuando las cosas empiezan a andar mal, te dejan más solo que el uno. O si se te acercan, se te acercan para romperte las pelotas, contarte problemas, cosas que no tienen solución, que uno no puede solucionar realmente, que uno termina siendo de psicólogo y escuchando lo que el otro tiene para decir y están una hora hablándote y después cuando se desahogan se borran y están un mes desaparecidos o más, igual más tiempo incluso. Y cuando a ellos les va bien, eh, salen de joda por ahí, aparte lo hacen público porque lo publican en estado WhatsApp, uno los ve y yo me cago de la risa porque digo, ¿realmente la estás pasando mal? ¿O estás haciendo como que estás pasando mal porque después por otro lado salís de joda, disfrutá? Eso sí, ahí a uno no lo invitan. A salir de joda a uno no lo invitan. Te rompen las pelotas y aparecen cuando están pasando mal. Y no se dan cuenta que uno también tiene una vida y tiene dificultades y pasa mal. Y necesita ayuda y necesita ser escuchado. Y en ese momento esa persona te viene con un manantial de problemas, se desahoga, se desaparece y a uno no le dejan meter bocado y no lo escuchan. Y no lo ayudan, porque a mí, a excepción de mi familia, que afortunadamente mi padre y mi hermana me ayudan, este, en todo, ¿no? O sea, más allá de lo económico, están conmigo, presentes, me escuchan, y bueno, y tratan de ayudarme a salir adelante en distintas cuestiones, en distintas situaciones problemáticas que me toca enfrentar. Pero digo, la gente que te dice que es amiga y que va a estar en las malas y que va a estar siempre, no la estaría viendo en este momento. Hay honrosas excepciones, y hay uno, dos como mucho, dos personas amigas que realmente siempre hay uno o dos que te ayudan y que están siempre, están en las buenas y están en las malas. Pero después el resto de la gente se borra, no le importa realmente lo que te pasa. Solo le interesa usarte para contarte problemas, desahogarse. Si te pueden garronear y ventajear en algo económico lo van a hacer y si no, bueno, no importa, porque van a agarrar a otro para hacerle lo mismo. Si no pueden con uno, agarran a otro. Y eso pasa en todos los órdenes de la vida, pasa en el laburo, en la familia, en la amistad, en las parejas. O sea, yo ahora estoy soltero, pero la verdad, para lo que veo y para lo que conozco en ese ámbito, prefiero seguir así porque la verdad, para que vengan a meterse acá a mi casa y a sacarme plata o a romperme las pelotas
y sacarme una ventaja y querer, eh, no sé, pasarme por arriba, no, paso, gracias. Yo no trabajo de ser buena persona. Yo trabajo de administrativo, le hago gestiones administrativas, no voy a decir de qué rubro, ni para qué empresa, ni para quién, no interesa. Trabajo como auxiliar administrativo, de eso por ahora, entre comillas, sobrevivo. Pago la comida y las cuentas y no puedo irme de vacaciones a ningún lado. O sea, tengo que estar sentado en la máquina a full porque si no lo hago, acá no tengo para pagar la luz, después no tengo para pagar el agua, ni para comer, ni para vestirme, para lo básico. Y bueno, y ando a la vuelta, a la corta, en San José. Y veo las dificultades, veo a la gente que está en la calle, gente que está fisurada por la droga, que está haciendo cualquiera, que está... eh, no voy a decir, no voy a hablar mal de nadie en particular porque no da. Pero digo, qué momento jodido, ¿no? Y a todo esto, a veces uno habla con alguien que supuestamente a uno lo quiere y te dan consejo y te hablan horas de cosas que no tienen sentido, que no son soluciones concretas, que son cosas al aire, así, espirituales, vacías, que no tienen nada de fondo, de contenido, es todo forma y nada de contenido. O sea, te hablan de que no, sí, seguí el camino que seguís, que vas bien en la vida, siendo buena persona, espiritual, eh, o religioso, o que Dios te va a ayudar, o no sé qué, la esperanza. Todo de acá, todo chamullo. Después nadie viene acá y, o sea, nadie te ayuda en nada material, en nada concreto que se pueda ver, que se pueda eh, visualizar así a corto plazo de manera concreta. Sí, hace unos días me pasaron una oferta de trabajo, pero la rechacé porque tengo otro trabajo que considero mejor. Un trabajo en un rubro que ya estuve hace tiempo trabajando, que no voy a decir cuál es, pero que me hizo daño, me afectó a la salud y lo abandoné y me cambié a otro rubro, que en este rubro estoy mejor, me siento mejor, con todos los problemas que este rubro tiene, pero bueno, está, le doy para adelante igual, no pasa nada. Y no me queda otra, porque si no le doy para adelante, como dije, valga la redundancia, si no sigo adelante y no le doy para adelante, por más mal que esté emocionalmente o que esté con alguna nana, algún problema físico, le tengo que dar para adelante igual, porque si no, no tengo ni para la luz del techo, o sea, es así. No sé si está bien que lo diga por redes sociales, por YouTube, este, digo, la gente, es así la situación, ¿no? Estamos muy, y me incluyo, ¿no? Porque en una época yo también estuve así, estamos muy disociados de la realidad. La realidad es una cosa, pero uno ve y después eso y lo tergiversa. O sea, lo distorsiona y lo interpreta de una manera totalmente distinta que no tiene nada que ver. O sea, el otro día, el sábado de noche, tuve una charla con un amigo de 3 horas, me agarró para conversar y me dejó la cabeza. 3 horas conversando un sábado de noche de estos temas espirituales. Algunas cosas están buenas y coincido, pero otras no, porque a mí el día a día no me soluciona realmente. A mí no me da más trabajo, no me da más plata para llegar mejor a fin de mes. O sea, si no es por el esfuerzo laboral que yo hago y por alguna ayuda económica que recibo de uno de mis seres queridos, a mí acá me comen los piojos y no viene nadie a solucionarme nada en concreto. Al contrario, hay que seguir pagando impuestos y seguir pagando todo más caro. Del Estado no espero nada, o sea, no espero nada del Estado, no espero nada de este gobierno. Es más de lo mismo que había antes, o sea, por más que te lo pintan de una cosa, en realidad es más de lo mismo, en términos ideológicos, ¿no? Pero hoy en día izquierda y derecha hablan el mismo idioma, prácticamente hacen lo mismo. Te lo pintan como que es una cosa y otra, pero en realidad todos agarran y suben el costo de vida, roban, meten gente acomodada al Estado, te suben el precio de todas las cosas, te aumentan los impuestos, te aumentan el combustible, te destruyen el empleo, realmente el empleo privado lo destruyen. Los comercios, las fábricas hacen que cierren y que se fundan.
el salario mínimo estancado, la jubilación mínima estancada, te la suben un poquito ahí, una vergüenza, 400 pesos la jubilación mínima. ¿Qué son 400 pesos hoy en día? ¿Y para qué te alcanza? Para comprar cuánta comida y para pagar qué cosa, qué servicio te da. Para nada, la verdad que eh, es un desastre lo que el Estado hace por las personas con todo lo que uno paga de impuestos, la verdad lo que te devuelven a favor es nada. Y yo he trabajado para el Estado, o sea, yo no soy un anti-Estado, yo estoy a favor de que el Estado se maneje bien y que no gaste la plata al pedo, nada más. Y que no se acomode tanta gente como se sigue acomodando, porque yo entiendo a la gente, yo sé que yo no soy estúpido y entiendo que la gente tiene que defenderse y tiene que trabajar en el sector que sea. Si no es en el sector privado que logra laburar y acomodarse y llegar a fin de mes, lo tiene que hacer en el sector público, porque de algo hay que vivir. Todos tenemos que comer, todos tenemos que mantenernos. Yo no tengo hijos, pero la gente que tiene hijos tiene que trabajar y darle comer a los hijos y tiene que pagar el alquiler, pagar las cuentas, pagar las facturas, pagar las cosas y los impuestos y bueno, y todos estamos en eso, todos estamos en la misma. Lo que me molesta son ciertos métodos que se aplican. Bueno, yo hace unos días le decía a mi hermano que como el Estado no tiene la capacidad de generar las condiciones para generar más empleo en el sector privado, lo que hace es meter gente acomodada en el Estado y subsidiar todo, todos los sectores, el público, cosas de subsidio de cosas de políticas de Estado, empresas privadas, gente rica, gente pobre, porque las empresas, los empresarios que tienen grandes empresas, tanto nacionales como extranjeros, reciben subsidio del Estado y exoneraciones fiscales, o sea, no pagan impuestos. UPM2, el contrato de UPM2 se le exoneró a la empresa 3.000 millones de dólares de IVA, o sea, que lo pagamos nosotros, ¿no? Nosotros pagamos más IVA para pagar ese faltante de IVA que hay. Los ciudadanos de a pie pagamos más impuestos para que esa empresa no pague nada. Solo 250, 250 empleados o sea, 250, eh, perdón, me tranqué, pagan BPS de 250 empleados, nada más, Montepío pagan, porque el domicilio fiscal de UPM2 está en una zona franca. Las zonas francas son zonas jurídicamente hablando especiales para no pagar impuestos, o sea, o para pagar el Montepío, el BPS, el aporte de los 250 funcionarios que tiene la empresa y el impuesto internacional llamado Warrant, que eso lo estudié en la UTU cuando estudié Administración de Empresas, que ese impuesto lo pagan todas las empresas a nivel internacional. Y en la zona franca ese impuesto se paga. Después el resto de impuestos te los debo, no existen. Pero claro, acá tenés al Estado favoreciendo a los fuertes, no a la gente débil, como yo, que vive de un sueldo al día, de un sueldito. Está favoreciendo el Estado a las multinacionales extranjeras, o sea, te viene un tipo de Finlandia, un conjunto de gente de Finlandia a invertir acá en este país, a llevarse todos los recursos, a pudrirte el suelo y el agua, a generar 250 puestos de trabajo, pagando 29.000 pesos por mes. Y bueno, está, eso. Y nada más, no te dejan más nada. Todavía hay gente que te lo defiende y te dice, no, en este país tenés que esperar a que vengan inversiones extranjeras para generar empleo. No, macho. Hace unos días le decía a un amigo, si seguimos así y seguimos metiendo gente al Estado, bancando gente acomodada en el Estado y bancando el agujero de la corrupción, de la plata que falta, que se roba, este fantasma de Soriano Besosi que todavía la gente lo volvió a votar y lo volvió a poner en el poder de nuevo, que afanó no sé cuántos millones de dólares, o sea, todos pagando, volcando impuestos a rentas generales y para que el gobierno actual le dé 2 millones de dólares a Soriano, para la intendencia de Soriano, para pagar ese agujero y pagarle
las cosas básicas que la intendencia necesita que el departamento necesita para funcionar. Yo le decía a un amigo hace unos días que si seguimos así vamos a estar cada vez peor, vamos a pagar cada vez más impuestos, el costo de vida va a ser más alto y vamos a vivir en una calidad de vida, con una calidad de vida cada vez peor. Y si seguimos estúpidos, llegando a nuestras casas después de trabajar, viendo series en Netflix, viendo boludeces en YouTube, viendo gente que sube temas, o sea, absolutamente banales, superficiales, digo, creadores de contenido que tienen millones de vistas que hablan de temas que no. O sea, a mí que me importa que una youtuber que es de acá de Uruguay se fue a vivir a Argentina y fue a comer a San Telmo. O sea, sí, bárbaro. Yo una vez fui a Buenos Aires en el año 2014 y no existía YouTube, no existía nada de esto que existe ahora. Me saqué una foto con una cámara de fotos ahí pedorra que tenía, que ni siquiera la guardé la foto porque no me pareció gran cosa Buenos Aires, la verdad. Me gustó, sí, cierto punto de la ciudad de Buenos Aires, me gustó La Boca, me gustó, eh, eh, no sé, a la avenida 9 de Julio, me asombró lo grande que era y el tránsito que había, pero digo, hoy en día la gente va, se saca fotos, la sube a redes sociales, se filma, se hace un canal de YouTube y lo sube y está ganando buena plata, o sea, esa gente. Hay que ver que hoy en día el contenido que se sube a redes sociales, la mayor parte son cosas que son temas que realmente son boludeces, temas superficiales y temas que te lo pintan como que son, entre comillas, importantes, trascendentales y realmente no lo son. Toda esta onda espiritual, New Age de hoy en día, que mucha gente, que yo a veces consumo, tengo que ser sincero, uno también cae en la pavada, en la estupidez. Digo, uno también lo hace, uno consume a veces ese contenido porque encontrás cosas que en el discurso New Age que te terminan convenciendo, que te cierran en algún punto, que uno puede coincidir. Y uno puede decir, bueno, sí, esto aplicándolo a mi vida me puedo sentir mejor en algún aspecto, pero en algún aspecto de mi vida de corto plazo y superficial. Profundo, no. A largo plazo que te sirva para el resto de tu vida, no. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Por eso, hay contenido y contenido en YouTube. Hay de todo. Pero bueno, voy a dejar por acá porque son 32 minutos y pico para 33. Voy a seguir hablando, pero en otro video porque los creadores de contenido hacen videos así, de este tiempo. Algunos hacen contenido más extenso, pero tienen muy pocas vistas. Eso es lo que me doy cuenta. En esta época de la instantaneidad y de la fugacidad de las cosas, de que todo tiene que ser ya, rápido, corto, porque si no la gente se desconcentra y no retiene lo que ve, se aburre y deja y va para otro lado. Porque el formato short de 1 minuto y de 30 segundos de Facebook, YouTube, Instagram y TikTok te lleva a eso, lamentablemente todos caemos en eso. Digo, yo me parece que tenemos que volver un poco a lo que hacíamos antes. Un poco, ¿no? No digo que todo lo que se hacía en el pasado sea mejor que lo de ahora, porque había muchas cosas que se hacían en el pasado que estaban mal, pero volver un poco más a lo que se hacía antes, un poco más a bajar un poco la pelota al piso y tranquilizarnos un poco, dejar esta cuestión de que todo tiene que ser rápido, ¿no? Hay cosas que tienen que demorar un poco más. No tienen por qué ser ya o rápidas o que me resulten enseguida. No tiene por qué ser así. Te podés bancar un video de 34 minutos en un momento del día. Lo podés hacer. Si no lo hacés es porque no tenés la capacidad, no tenés la estructura mental, la concentración adecuada, porque bueno, el sistema actual te va llevando a que no lo logres, porque te van llevando a que los videos duren 1 minuto o 10 minutos, resúmenes de 8 minutos. Anoche me vi un video de BTV de 8 minutos, un tema súper complejo resumido en 8 minutos. Sí, bárbaro, está bueno que en 8 minutos te lo resuman, pero un tema complejo que daba para hablar,
que no lo hablas bien en 8 minutos, 9 minutos, lo tenés que hablar 1 hora o 2 horas y hacer un programa y otro 1 vez por semana, mínimo. Hablaban de la situación del país, económica, de los delitos, tenés que hablar horas de esos temas, no podés hablar 8 minutos. Pero claro, los canales de televisión entran en la misma lógica del funcionamiento de las plataformas de streaming, ¿no? Se dan cuenta que la gente está ahí toda metida, que la gente no aguanta más de ese tiempo y porque te cambia para otra cosa y te deja de mirar y te deja de elegir y que al mismo tiempo no te va a pagar por eso, sino que lo va a querer ver gratis, no va a pagar una suscripción para ayudarte para ayudarte económicamente a pagar ese contenido. Y bueno, está. En eso estamos hoy en día. Yo como no aspiro a vivir de esto, si a futuro alguien me valida y me quiere pagar, genial, no tengo ningún problema. Pero como no creo que suceda, porque un tipo así solo, hablando 36 minutos, humilde del interior del Uruguay, básicamente no va a tener 15.000 vistas por video o 60.000 o 100.000 vistas por video y lo van a apoyar económicamente. No, y menos hablando de los temas que estoy hablando. No. Si me pongo a hablar de pavadas o me pongo a filmar, me filmo que me voy de viaje a Buenos Aires o a Nueva Albesia, acá cerca nomás de San José en Colonia, o me voy en el departamento de Colonia, o me voy a Montevideo, a Positos, a Carrasco, a Ciudad Vieja o a Punta del Este, o no sé, o al Valle del Lunarejo en Tacuarembó, por decir cualquier pelotudez, ¿no? Si hago eso me lleno de vistas capaz, y lo hago bien y lo edito bien, y lo hago con una buena presencia, o sea, bien vestido, ¿no? Con esta campera de campera que parece, no sé, la época de cuando mi abuela vivía, del año María Castaña. Lo que quiero decir, si me adapto a lo que la gente quiere ver, me lleno de vistas y hasta cobro, hasta YouTube me pagaría y alguna persona de manera independiente me pagaría, me ayudaría para mejorar la tecnología del lugar donde estoy y subir los videos con mejor calidad, más breves, ¿no? O sea, que no sean tan largos, pero digo, eh, estamos en esa época, ¿no? Está brava la cosa, está brava. Y uno a veces no sabe encarar y no sabe salir adelante. Uno tiene que ser autocrítico y darse cuenta de que a veces uno la pifia, uno le erra, no tiene la culpa siempre el otro. Porque nos pasa algo y lo primero que hacemos es decir, no, yo no tuve la culpa, ¿sabés que tuvo la culpa el otro? Que fue un hijo de puta que me hizo esto, o que no me cumplió con la expectativa que yo tenía, o me dejó tirado, o lo que sea. Y uno cuando va a hacer autocrítica, de que uno también le erra, uno también se equivoca, ¿no? Porque de eso se trata también. No voy a esperar de un político eso, porque en la política no existe la autocrítica. Es más, no puede existir, porque si existiera, como decía Maquiavelo, si un error se reconoce como error, para que un error realmente sea un error se tiene que reconocer como tal. Lo decía Nicolás Maquiavelo en la Edad Media, escritor político. Y si un gobernante hace eso, si el príncipe, le escribía a un príncipe, Nicolás Maquiavelo, si el príncipe hace eso, se le debilita al gobierno y el pueblo se le levanta y le quita el poder. Ya está. Hasta lo pueden llegar a matar al gobernante. No solo echarlo del poder, sino matarlo. Pero sí espero de la gente autocrítica, de la gente que me rodea y de la gente que hace contenido, como yo, o no como yo, que lo hace de otra manera, pero que esa gente empieza a decir, che, la verdad que eh, tengo que ser autocrítico con lo que hago. Hay muchos creadores de contenido que tienen mucho éxito que son autocríticos con lo que hacen. Y me parece genial, me parece bárbaro. Hay creadores de contenido que hacen el papel de payasos, de inútiles, hablan de temas totalmente menores que solo le importa a la gente que lo sigue y después no le importa más nadie, que por desgracia es mucha, la gente que lo sigue hay creadores de contenido que tienen 100.000 seguidores, 1 millón de seguidores, es un disparate. O sea, para hablar de que en Uruguay tomamos el mate de tal manera,
Digo, no, no, es una cosa que yo cuando veo ese contenido, yo digo, pero están pasando cosas tremendas y esta gente está en esta pavada. Y hay millones que están en estas boludeces y los temas importantes, o sea, sí, hay gente que habla de estos temas importantes que hablo yo, pero gente que me parece que es vendehumo, que es chanta, que le da palo al gobierno actual y a los anteriores, pero debe recibir por algún lado algún beneficio, porque está esa también. Este, pero bueno, lo bueno de no tener un padrino es que uno puede decir lo que quiera, con total libertad y con total independencia. eh, y bueno, si a uno lo agreden y lo tratan de cerrado o de negativo o la etiqueta que sea, es problema de los demás, no es problema de uno, en este caso. Porque, digo, yo he trabajado para el Estado, ahora no lo hago, ahora trabajo en el sector privado, pero tampoco aspiro a volver a entrar al Estado, la verdad. Porque el Estado es una cosa que, o sea, es desgastante trabajar para el Estado. Y más si te pagan poco, si te pagan eh, un poco más del mínimo y nada más. O sea, si te pagan bien, bárbaro. Aspiraría a quedarme al Estado hasta jubilarme, haciendo bien mi trabajo, no siendo intentando no ser un parásito. Ahora, si te pagan entre 25 y 30 mil pesos por mes, no, la verdad que no, ¿para qué? ¿Para qué quiero sostener eso? Para terminar con lo poco que gano enfermándome y gastándolo en una terapia psicológica o en el psiquiatra. No, no, no. La verdad que no, paso. Prefiero estar en el sector privado, ganando poco también, pero trabajando con un poco más de dignidad y un poco más de decencia, la verdad, de decencia, que es lo que está faltando hoy en día en, en mucha gente. Bueno, bueno, hasta acá llegué, 42 minutos, me extralimité, me pasé, nunca, nunca he hecho un video tan largo, es la primera vez, eh, y bueno, está, es lo que me pasa.